Ese es un tiempo difícil, ¿no? Y la palabra de hoy tiene un título que es el gozo de Dios en tiempos de crisis. Y decimos, bueno, algunos tal vez no tienen esa crisis ahora, algunos están pasando la crisis y hemos pasado, no sé si se han dado cuenta, no, los últimos 2 años o año y medio ha sido una crisis casi mundial, ¿no? Con la pandemia. Bueno, hemos enfrentado muchas cosas, mucha gente ha perdido el trabajo, otros no han querido volver a trabajar, que es otro cuento aparte, pero no han tenido trabajo y han perdido cosas, han perdido seres amigos, seres cercanos han perdido por causa del COVID. Ha sido triste, ha sido algo difícil, han sido muchas cosas que han pasado una tras la otra. El ejército salió de Afganistán y eso hubo una crisis. Teníamos hace poco una crisis en el borde ahora con mucho inmigrante que quería cruzar. Hemos tenido tanta infinidad de cosas últimamente y siguen aumentando las estadísticas. Hace una semana estábamos con la pastora y con Ángela y otros hermanos en una conferencia y veamos que las estadísticas que nos dieron en la conferencia era pre-COVID y así nos asustamos. Había, por ejemplo, los suicidios entre los jóvenes, y eso es para los padres, estén alerta. Los suicidios entre los jóvenes, el averaje está entre los más o menos 8 años. Y ya creo que se suicidó el primer niño de 4 años. Entonces, el COVID ha aumentado mucho. La gente encerrada en las casas. Había personas que bebían en el trabajo o después del trabajo, salían a la famosa happy hour, salían a beber, pero como se quedaron en casa con la pandemia, en vez de beber después del trabajo, como estaban en la casa, empezaron a beber ya a la 1 de la tarde, a las 12 del día, y ha aumentado la cantidad de personas con alcoholismo, con problemas de cirrosis. Y no vayamos muy lejos. Hace como 3 semanas yo me sentí un poco aturdido, un poco con una mezcla de sentimientos, y empecé a perder ese gozo. Y es interesante porque esta palabra no estaba en mi mente ni en mi corazón todavía. Y empecé a ver mucha gente fallecer en el hospital. Yo trabajo en un hospital y entonces yo veía lo que está pasando adentro y era triste y empecé a sentirme mal. Pero yo decía, pero yo no debo sentirme mal. Pero el estrés, la realidad que había adentro era diferente. Y empezó como a apagar ese fuego que había en mi corazón. Porque empecé a mirar las cosas que estaban ahí, pero no empecé a ver las cosas que estaban arriba. Y empecé a desenfocarme. Y se desenfocó. Mira, siendo un líder y un pastor, wow, sí, me desenfoqué. Todos lo hacemos, tenemos luchas, tenemos crisis. Lo importante no es decir que las tenemos, sino saber cómo podemos salir de ellas. Luego yo estaba preparando otra palabra y a la semana siguiente Pastor Marcos me dio esta palabra para que la trajera. Y yo dije, wow, Señor, solo tú eres capaz de trabajar y conocer las situaciones y conocer nuestros corazones, ¿no? Entonces de ahí nació y empecé a trabajar esto y trabajo con mi corazón bastante y espero que con ustedes también trabaje esta noche en sus corazones. Fue un tiempo difícil, pero gloria a Dios, hoy estoy gozoso a pesar de las luchas y siguen viniendo y van a seguir viniendo, pero he podido poner en práctica, dije, ¿no? Wow, he podido, pero no es que el portugués me tiene así, de tanto hablar portugués. He puesto en práctica estas cosas, entonces ha sido una bendición. Entonces, el versículo base es Juan 15:11. Y la palabra dice, ahí está bien, perfecto, dice, estas cosas os he dado para que mi gozo que está en para que mi gozo está en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, eso viene de Dios y es transmitido a nosotros y tiene que estar cumplido, o sea, se tiene que realizar en nuestras vidas. ¿Cómo? Hoy vamos a entender eso. Introducción. Hemos enfrentado estos tiempos difíciles. Muchos de nosotros hemos podido sobrevivir. Tal vez no nos ha tocado, tal vez la parte económica, la parte de que tenemos un familiar enfermo. Hace unas semanas teníamos a Carol, la hija de la pastora, el pastor Marcos, enfermos y al yerno. O sea, todos de alguna manera hemos sido tocados. No importa lo que estemos haciendo, no importa, todos hemos sido tocados de una u otra manera. Merceditas estuvo con COVID hace como un mes, ¿no?
Entonces, todos hemos tenido y hemos pasado por circunstancias difíciles. Entonces, ¿cómo podemos ser gozosos y estar gozosos en tiempo difícil? Wow, es como algo irónico, ¿no? Que es estar gozoso, contento, pero tengo problemas. Sí. Dicen que para el mundo nosotros somos locura. Y por eso es. Entonces, ¿cuál es la definición de gozo? O sea, no me voy a ir aquí a Google, sino vamos a buscar lo que dice el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento dice que el gozo presenta como alegría, bienestar, júbilo. ¿Te acuerdas en esa época, cuando leemos las historias, la gente celebraba, había el jubileo, había fiestas, se regocijan? Quiere decir acompañado de un sentido de moralidad y rectitud. O sea, todo eso. Pero en el Nuevo Testamento significa alegría, deleite y lo más importante, complacencia. O sea, a pesar de lo que esté pasando alrededor, estamos completos. Hay complacencia. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por eso. Y hoy vamos a aprender de una persona que a mí me fascina y me encanta hablar, y es de Pablo. No sé si ustedes han escuchado de Pablo. Yo creo que todos hemos escuchado de Pablo, ¿no? Él fue el que escribió las cartas paulinas, ¿no? Y no de las cartas para Pauliña, nuestra directora de aquí de Alabanza, sino fueron las cartas paulinas. Entonces, él escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Él es el escritor que escribe la mayoría de ellas. Entonces, hemos aprendido mucho de él y a mí me gusta y me admiro lo que él pasó y lo que él sufrió. Y sin embargo, él siguió gozoso. Y mira lo que él escribió. Él dice: he peleado la buena batalla, combatí un buen combate. Al final de sus días, después de haber sido tal vez trabajado, después de haber sido sufrido, vamos a ver qué fue lo que él pasó. Y vamos a admirar más hoy a Pablo un poquito por eso. Dice: he peleado, lucha contra las dificultades, contra las circunstancias adversas. No sé qué dificultades tienen ustedes acá, pero yo todos los días tengo dificultad de llegar a mi trabajo, de llegar a tiempo, de hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Las finanzas también, que se paguen los biles, ¿no? Que tenemos, nuestra familia, tenemos hijos. Entonces todos tenemos de una u otra manera circunstancias adversas. Cuando Pablo habla de que ha peleado la buena batalla, eso significa en griego kailos o kalos, que significa noble, excelente, magnífico, algo digno de honra. O sea, he peleado una batalla digna de honra, he podido hacerlo. Este hombre pasó muchas batallas, muchas adversidades, y en Filipenses 1:12 la palabra nos dice: quiero que sepan, hermanos, mira lo que nos dice Pablo, y le decía también a los filipenses, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del evangelio. Él no miraba lo que estaba pasando, él miraba lo que estaba él alcanzando. En Filipenses 4:4 decía: alégresen, y alégresen siempre en el Señor. Insisto, alégrense, pero en el Señor. No nos alegremos si tal vez nos dan un aumento solamente. No nos alegremos solamente si tal vez la enfermedad que nos estaban hablando, que estaba, tal vez tenía un diagnóstico en contra de nosotros, mejoró. Que tenemos problema con nuestro hijo, con nuestra hija, con nuestra esposa o con nuestro esposo. No, alégresen en el Señor, porque ahí es donde viene el verdadero contentamiento. Entonces, ¿cuáles fueron las cosas que Pablo pasó? ¿Qué fue lo que sucedió con él, no? Porque hemos hablado, hemos conocido un poquito de Pablo, y la primera cosa que él pasó fue persecución. No sé aquí cuántos han sido perseguidos. Él sufrió persecución por seguir a Jesús. A él lo corrían de muchos lugares, de ciudades. A veces le decían: Pablo, por allá no vayas porque te van a golpear. Y sin embargo él decía: no, yo voy. Y él iba. Y precisamente a veces lo golpeaban, lo dejaban a la mitad del camino golpeado, herido. Pero él no desistió. Mira lo que dice en Timoteo, 2 Timoteo 3:11. Mis persecuciones y aflicciones, como las que me sobrevinieron en Antioquía, Icónico y Listra, todas esas persecuciones he sufrido y de todos me libró el Señor. Él seguía confiando ¿en quién? En el Señor. No en que si me van a golpear, o yo voy con 20 que me van a defender. No hacía eso. Él iba con el Señor. Es interesante porque el mismo Jesús nos advirtió eso. Jesús nos lo dijo. Nos dijo en Mateo 13:21. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola del sembrador? Que él contó que unas semillas cayeron a la orilla del camino, otros en piedra y otros en tierra seca. Él se refiere aquí en las piedras.
Y dice, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. En el primer momento que viene un problema, salió corriendo. ¿Ustedes no conocen personas así? Viene la primera dificultad, hasta luego. ¿Por qué? Porque no han tenido esa convicción. Pablo tenía esa convicción. Él sabía lo que Jesús había dicho anteriormente. Si no hay raíces, no hay consolidación. Por eso es importante plantarnos que como iglesia, plantarnos en un lugar. ¿No han visto personas que andan de iglesia en iglesia visitando? ¿Por qué? Porque nunca se han plantado. Si una persona no se planta, es como una planta. Si no echa raíz, ¿qué pasa? No crece, ¿no? Y no da fruto. Por eso es importante. Otra cosa que Pablo pasó fueron naufragios y azotes. Algo difícil, porque imagínate, naufragios y azotes. Y esto es algo interesante. En 2 Corintios 11:25 dice, 3 veces he sido azotado con varas. Una vez he sido apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Él naufragó, estuvo en una isla, sufrió bastante. Pero lo que más me llamó la atención es que 3 veces fue azotado. Fueron 40 veces menos una, o sea, 39 veces, 3 veces. Y no era que lo estaban golpeando con una esponja. Ellos golpeaban duro, los romanos eran crueles. Imagina, 3 veces lo azotaron y siguió, sin embargo no paró. Entonces es una persona de admirar por lo que ha hecho por el evangelio. Podríamos decir que si voy a predicar la palabra, ojalá no me suceda nada malo, ¿no? Pero eso pasa con alguien que tal vez estuvo preso, con alguien que estuvo guardado en algún lugar, tal vez casa por cárcel como Pablo, y fue criticado tal vez por chismes, por conflictos. Yo tenía una anécdota de mi hijo cuando estaba en high school. No sé cuántos están aquí que hay de high school o están en middle school. Mira, ya Francisco está en high school, middle school, exacto. En la escuela él empezaron a hacerle bullying. ¿Por qué? Porque era cristiano y andaba con un purity ring. Y entonces, ¿qué pasaba? Molestaban, hacían burla de él. Pero sin embargo, él seguía haciendo lo mismo, seguía predicándole, hablándole a sus compañeros. Inclusive tuvo un compañero que fue nieto de rabino y también hasta lo trajo a la iglesia una vez aquí. Y le encantaba predicarles, pero terminó la high school y hasta luego el amigo. Él siguió en la universidad, sus amigos se fueron a hacer su vida, nunca más supo de ellos. Pasaron más o menos 8 años y él entró a una iglesia y lo invitaron a practicar con una banda. Para sorpresa de él, la banda de la high school al que tanto le había predicado, esos muchachos estaban en esa iglesia. Cuando él los vio, le dice, pero ¿ustedes qué hacen aquí? Dice, bueno, tú nos hablaste de Jesús, ¿no? Aquí estamos sirviéndole. Entonces, no debemos nosotros bajar la guardia. No debemos desistir. Se van a burlar, vamos a pasar tal vez rechazos, vamos a pasar tal vez no nos den los azotes, pero a veces las palabras golpean más que los mismos azotes. Nos hagan bullying, ¿no? En la escuela, en el trabajo, pero no dejemos de sembrar. No dejemos de sembrar, porque al poco tiempo cosecharemos. Entonces, sigamos, no nos desistamos, sigamos. Otra cosa que Pablo sufrió fueron traiciones y abandonos. Él mismo lo dice cuando le escribe a Timoteo. En 2 Timoteo le dice 4:10, dice, porque Demas me ha desamparado, amando este siglo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente a Galicia, Tito a Dalmacia. O sea, a uno lo llamó el mundo, otro se fue a otra ciudad y a otra ciudad. Y eso pasa con la gente. En 2 Timoteo 4:14 nos dice, Alejandro el caidero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Hablaron mal de él. ¿Cuántas veces ustedes han caminado con alguien o han estado con alguien, lo han ayudado,
han invertido vida, ¿no? Porque tiempo es vida. En el mundo de los negocios, tiempo es dinero, ¿no? Pero tiempo es vida, vida que nosotros damos a otras personas. Y después de tanto darles, se van. Y a veces hablan mal, critican. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a desistir? ¿Se nos va a ir el gozo? No, porque la mirada está en Él, nuestro autor y consumador. Amén. Hombres como Pablo invirtieron tiempos compartiendo su vida, horas y horas, y oraba por muchos hombres, restauró la vida de ellos, los sanó. Y cómo es triste y duele todo esto, ¿no? Porque a veces uno dice, wow, tanto que se invirtió y volvió y regresó al mundo. Pero bueno, Dios está en control y Dios nunca ha perdido el control. Pablo dice que nada de eso lo frenó, nada de eso lo destruyó, más bien eso contribuyó para el avance del reino. Dentro de la cárcel, confinado y limitado, preso en ramo, predicaba y le predicó a la guardia romana. Mira la táctica que tenía Dios con Pablo. Pablo le predicó a la élite más fuerte y más difícil de ese tiempo, porque la guardia pretoriana, no era que eran prietos, sino era pretoriana, porque eran los que seguían al César y protegían al César. Era como decir, como las fuerzas especiales. Y él era el que le predicó a ellos. O sea, no había manera de entrar ahí y penetrar eso. Pero él, siendo prisionero, le ponían guardias y todos los días le cambiaban la guardia. Todos los días le cambiaban para que no fueran influenciados por él. Pero ellos no sabían que Pablo ya les estaba predicando de Jesús y se estaban convirtiendo uno por uno. O sea, le estaba haciendo el evangelismo uno a uno, ¿no? One to one. Y la mayoría, la palabra dice que la mayoría de estas personas se convirtieron. Entonces, gloria a Dios, porque de ahí empezó a expandirse. Y podemos ver los centuriones que se convirtieron y empezaron a hablar de Dios. Entonces, todo eso aconteció a través de Pablo. En Filipenses 1:12 dice: quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del evangelio. O sea, no lo veía mal. De tal manera que todo el pretorio, o sea, los soldados estos, y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Él estaba viendo el propósito que él tenía. Y es importante que nosotros veamos el propósito que Dios tiene en lo que estamos pasando hoy en día. Por eso decimos, puesto los ojos en Cristo. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Imagínense, él en la cárcel y los hermanos estaban gozosos. En vez de decir, ay, qué preocupación, tengo que ir a llevarle algo al pobre Pablo que está en la cárcel. No, estaban gozosos por lo que él estaba haciendo. Cobrando ánimo, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. O sea, ellos empezaron a predicar sin temor, a llevar el evangelio. Y él no se hace la víctima. Pablo no va a decir, yo estoy en la cárcel, pobrecito, yo no hizo eso. En Filipenses 4:22 él dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. O sea, ya había un grupo de personas que se había convertido, que le servían al César. Gloria a Dios por la vida de Pablo. Pablo comprueba que el tiempo pasó en prisión, provocó avivamientos, hubo evangelismo. Él estaba en un sitio guardado y sin embargo, y no había esa época, no habían redes sociales, ¿no? Espero que no. No tenía WhatsApp de los demás apóstoles ni nada de eso. Pero sin embargo, la palabra se expandió. Hoy tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos Facebook. ¿Por qué no lo usamos para expandir el reino también? ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos cosas que son vanas. Hacemos lo que las demás personas hacen y no predicamos, no llevamos palabra de esperanza. Porque las personas usualmente lo que ponen en las redes sociales es todo está bien, todo muy bonito, pero ese no es el gozo del Señor. Ponen un gozo ficticio, ¿no? Entonces es importante que apliquemos eso en nuestras redes sociales. Algo que me ha impactado también ha sido el testimonio de Pastor Marcos. Cuando él varias veces ha predicado acá, él cuando su tiempo que estuvo en la cárcel, fue un tiempo para mirar hacia adentro, pero también un tiempo para mirar hacia afuera, hacia otras personas, a tener compasión con las personas. Y eso a él lo inspiró. Fue el combustible en medio de su lucha. Y esa fue lo que le ayudó a él a proseguir.
a poder salir de ese tiempo y aprender lo que Dios tenía que para él, para que aprendiera pronto. Y muchas veces esas circunstancias que vemos, que tenemos hoy en día, Dios quiere que aprendamos algo y pronto. Entonces nosotros necesitamos aprender a evaluar mejor nuestro concepto de luchas y adversidades. Y aquí es donde vamos a entrar, donde Dios empezó a trabajar conmigo. Entonces, en 2 Corintios 10, no la tenemos ahí, Pablo, después lo pueden leer en su casa, él nos habla de nuestras luchas espirituales, las cuales están alojadas ¿en dónde? La mayoría están aquí, en nuestra mente. Y en Proverbios 23:7, ¿no? Nos dice, así como el hombre piensa, tal es él, ¿no? Entonces, como pensamos, así somos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Siempre tenemos que pensar en una posición o un lugar elevado. ¿Cómo pensamos en un lugar elevado? Pablo le habla a los corintios. ¿Qué pasa en la ciudad de Corintio? Había una torre, había una fortaleza, un fuerte muy grande en medio de la ciudad. Y era lo que protegía la ciudad. Y la persona que dominaba esa ciudad era donde esa persona se alojaba. Tenían una vista donde podían controlar todo. Era una fortaleza de más o menos 1800 pies de altura. Eso hacía que podían ver cuando venía el enemigo, podían prepararse, podían defenderse desde ahí, porque era un lugar muy estratégico. Entonces era una fortaleza. Por eso es importante pensar bien para vivir bien y estar gozosos. La Biblia siempre nos hace énfasis desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿En qué? Que miremos lo que pensamos, que miremos qué pensamos, que renovemos nuestra mente, cómo pensamos. O sea, Dios nos ha venido preparando para que nosotros empecemos a trabajar en ese gozo, porque está aquí. Colosenses 3, Pablo nos dice que pongamos las miradas en las cosas de arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque él nos dice que nuestras armas canales son poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. Él le decía a los corintios, porque para ellos la analogía a la fortaleza era ese lugar alto. Y es importante porque tenemos que derrumbar esas fortalezas que están en nuestra mente. Y esa es la manera que ellos podían entender que la fortaleza que estaba allá arriba tenían que derrumbarla por otra, que era la de Cristo. Entonces, por eso es importante tener nuestra mente bien ubicada. Entonces, vamos a entrar aquí en materia. Yo quiero que repitan conmigo, y creo que la frase está atrás, es: el lente que utilices determina el tamaño de tu gigante. Yo quiero que lo repitan. El lente que utilices determina el tamaño de tu gigante. Yo tengo unos lentes, quería que los hermanos lo colocaran, por favor. ¿Usted cree que así podemos ver bien los problemas? ¿Cierto que no? Van a ser distorsionados. Por eso hay que limpiar bien los lentes, ¿no? Antes de poder ver cómo son los problemas. Entonces, muchas veces a través de ese lente que está distorsionado aquí, podemos nosotros perder ese gozo. En cualquier circunstancia. Así como dije, alguien pasa un problema, sale corriendo. Otro puede tener temor. Otro se puede esconder. Otro se puede poner agresivo. Otro puede reaccionar de una manera diferente. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿cómo ves las luchas? La manera como ves las luchas va a hacer toda la diferencia en la forma en que vives y en la manera que tú vives tu caminar cristiano. Una gran realidad es que pruebas, tribulaciones, conflictos, problemas, vamos a tener toda la vida. Eso no va a dejar de parar. Mismo Jesús nos dijo, ¿no? En este mundo tendrás aflicciones, pero tengan buen ánimo. Yo he vencido al mundo. En Hechos 14:22, mira lo que nos dice el escritor de Hechos.
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, nosotros si no somos procesados, no vamos a poder hacer nada, vamos a quedar perdiendo el tiempo, vamos a ser un objeto. Entonces, hay tres cosas. Bueno, allá les expliqué de una. El lente que utilizas determina el tamaño gigante. La segunda es: lo que no te mata, te fortalece. No te engorda, te fortalece, ¿ok? Porque hay un dicho, ¿no? Que lo que no te mata, te engorda. No, ese no es. Vamos a cambiarlo hoy. Va a ser: lo que no te mata, vamos a repetir, lo que no te mata, te fortalece. Gloria a Dios. Porque tenemos que pasar por estas luchas. ¿Por qué? En Romanos 5:3 mira lo que el mismo Pablo nos dice. Dice: y no solo esto, sino que también nos glorificamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, o sea, un sufrimiento, nos produce ¿qué? Perseverancia. La perseverancia e entereza de carácter, cambio de carácter. Y la entereza de carácter nos trae una esperanza, nos trae un gozo que todo va a estar bien. Yo creo que dos me escucharon, que todo va a estar bien. Gloria a Dios. Pablo y Santiago, que son los que en los dos libros podemos ver eso, dice que es necesario pasar por luchas y tribulaciones y más. Nos gloriamos en las tribulaciones porque ellas nos hacen crecer. Aunque pasamos reclamando o murmurando, o lo que llamamos quejabanza, eso genera en nosotros más preparación, más constancia, más entereza de carácter, como dice la palabra, nos fortalece, nos hace fuertes. Ya nos volvemos resistentes. Entonces tenemos que aprender a ser resistentes a esos problemas. Venga o lo que no venga. Nos dice el pastor Marcos, dice piel de cocodrilo. Y yo le digo piel de rinoceronte. Tenemos que tener una piel bien fuerte. Por eso Pablo tenía gozo y su perspectiva era completamente diferente. Entonces yo creo que aquí hay unos cuantos Tomás, porque los Tomás hasta que no metan la mano en el costado dicen, esto como que no, así no funciona. Eso me parece como muy espiritual. Bueno, entonces vamos a explicarle por la ciencia lo que la ciencia ha comprobado que dice la palabra. Yo quería que los hermanos me colocaran la próxima gráfica sobre el gozo. Ahí está un poco distorsionada, pero podemos ver el cerebro, ¿no? Está un poquito engordada. Bueno, podemos ver, los científicos han podido comprobar que el centro del gozo está en el ojo, detrás del ojo izquierdo. Está el centro donde se aloja el gozo en el ser humano. Interesante, o sea que el gozo sí existe, ¿no? Ahora sí, gloria a Dios. Ya ve la diferencia, es que también se hizo a propósito para que vean que cuando las cosas están distorsionadas no se ven bien, ¿ves? Se ven más grandes. Entonces podemos ver que detrás del ojo izquierdo está el centro del gozo. Y ahí no para esto. La parte posterior del lóbulo posterior del cerebro es donde están alojados todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado, nuestros traumas, nuestras heridas. Y ellas nos hacen reaccionar de una u otra manera. Si fuimos golpeados, abusados, si no recibimos amor, todo eso nos hace tomar decisiones cómo reaccionar. Donde podemos reaccionar está en la parte frontal del cerebro, está en la parte frontal, prefrontal del cerebro, en el córtex prefrontal exactamente, y ahí es donde se aloja como nosotros, lo que llaman en inglés critical thinking. Podemos pensar de una manera crítica para resolver los problemas. ¿Qué pasa? Esa parte se desarrolla entre los 24 y 26 años, donde se termina de crecer y de formar. Entonces, ¿por qué un muchacho o un teenager no puede tomar ¿cómo se dice? Decisiones que lo van a ayudar en ese momento? Porque dice, pero ¿por qué hizo eso? ¿Por qué metió las de andar? No, es que el muchacho todavía no ha desarrollado esa parte frontal del cerebro. Y muchos de nosotros la tenemos,
Ya adultos la tenemos, pero ¿qué pasa? Hemos trabajado tanto esa parte posterior que no sabemos cómo usar esa parte del frente, porque reaccionamos de acuerdo a lo que está en la parte posterior del cerebro. O sea que esos son los traumas, son las cosas que no hemos dejado. Tenemos lo que hablamos de la salud mental, y por eso es importante tener esa salud mental. ¿Y cuál es la salud mental? Cambiar la manera de pensar, ser renovados, cambiar ese disco duro, como dice la palabra. O sea que la ciencia está comprobando la palabra. Amén, gloria a Dios por eso. Entonces los Tomás pueden ver que la palabra, la ciencia se está alineando a la palabra. Y Pablo termina diciendo en Filipenses 4:4, dice: alégrese siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad se extienda a todos. El Señor está cerca. No sé si ustedes se han dado cuenta con toda esta lucha, yo creo que el Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, como que la palabra va con todo lo que estamos hablando, ¿no? Alinear esos pensamientos para tener ese gozo. Pablo escribió esta carta mientras estaba preso injustamente. Y el gozo está en el Señor, no en las circunstancias. Y aquí hay una historia, yo creo que los muchachos la deben saber acá porque hace poco han estudiado de Theodore Roosevelt. No sé si están escuchando del presidente Roosevelt, yo creo que está en la historia. Y él decía que la comparación es el ladrón del gozo. Muchas veces nos comparamos, ¿no?, con otros, con lo que vemos en la televisión. Pero lo más importante que me llamó la atención de lo que Theodore Roosevelt dijo, y otra de las cosas que también él menciona, y uno de sus quotes, es su política internacional, que decía: hablar calmado y el madero en la mano. Él tenía tal vez un propósito político, pero espiritualmente lo veo así: hablar calmado, hablar a nuestra mente, ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, cambiar nosotros mismos. Porque nosotros mismos, ustedes no sabían que el que peor nos habla somos nosotros mismos, ¿no? ¿Quién es el que te habla peor de toda la gente que está alrededor? Tú mismo. Vas en el carro y, ay, no debía hacer eso. ¿Por qué yo hice eso? Porque somos nosotros. Nosotros tenemos que ministrar ese pensamiento en nuestra alma. Entonces, él decía: hablar calmado y el madero en la mano. El madero se refiere a Cristo. Cristo pagó por nosotros. Cristo nos dio la libertad. Por eso podemos nosotros celebrar lo que estamos celebrando hoy. Porque ese cambio, lo que hemos visto, lo que hemos vivido, es a través de ese sacrificio que hubo en el madero. Por eso al comienzo decía en el Nuevo Testamento que nosotros tenemos contentamiento. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hizo en el madero es lo que nos da el contentamiento. Él rasgó el velo de arriba hacia abajo. Tenemos acceso. Él colocó una escalera donde nosotros podemos todos los días ir y hablar con Papá Dios y decirle: Papá Dios, mira, tengo este problema, me siento así, ¿cómo hago? Te quiero entregar esto y soltarlo y tener gozo a pesar de esas circunstancias. El gozo no es ausencia de sufrimiento, pero es abundancia de la presencia de Dios. Yo quiero que ustedes repitan esto conmigo. El gozo no es una ausencia de sufrimiento, pero la abundancia de la presencia de Dios. Amén. Yo quiero invitar al ministerio de la alabanza que me acompañaran, por favor. Yo quería concluir con un versículo. Yo creo que muchos lo hemos hablado, recitado, memorizado muchas veces. Y está en Hebreos 12:2. Y dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, el gozo, él tenía un gozo,
Aunque él sabía lo que venía para él. Él sabía que iba a ser golpeado, iba a ser maltratado, iba a ser crucificado, pero por el gozo puesto delante, él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos una recompensa. Esa recompensa no es aquí, esa recompensa es allá. Nosotros somos pasajeros, nosotros somos personas que temporariamente estamos en este mundo, pero nuestra recompensa está allá arriba. Nosotros somos alien residents, como decimos, somos residentes de esta tierra, pero no somos ciudadanos. Nosotros tenemos otra ciudadanía, donde Jesús en la cruz, Él pagó por ella. Tal vez tú tengas como decimos, un mal lunes, o un mal martes, o un mal miércoles, o ¿cómo le llaman? Un hump day, como le dicen al miércoles. Tengamos un día malo, pero nosotros no vamos a tener de aquí en adelante días malos. Vamos a tener un buen viernes, un Good Friday. ¿Por qué? Porque en un viernes fue donde nosotros fuimos liberados a través de esa cruz, y hemos hecho nuevas criaturas donde nosotros tenemos un gozo que Jesús nos transmitió a través de ese sacrificio. Entonces no tengamos un día malo en la semana. Realmente creo que Dios tiene algo mejor para todos nosotros. Si tan solo comenzamos a caminar hacia la dirección correcta, Dios nos va a sorprender. Podrás tener las mejores predicaciones o puedes venir el mejor predicador del mundo, pero si tú no puedes ministrar ese gozo en ti en medio de tiempos difíciles, no podrás vivir la historia que Dios tiene para ti. Y Dios tiene una historia para ti, para cada uno de nosotros. Dios tiene una historia. Yo quería terminar con un ejemplo, y es que no sé aquí cuántos han tomado kickboxing. Bueno, cuando uno va a tomar la clase de kickboxing, el instructor lo primero que te dice es aprender a hacer el jab. Tenemos que aprender a hacer el jab, al golpe, ¿no? Golpe. Pero luego él enseña que tenemos que dar un golpe cruzado. Él dice cross, porque tenemos que poner la presión que hay aquí en la cadera para que el golpe salga más fuerte. Y el instructor decía, cuando tú estás golpeando, está perdiendo el tiempo y estás desgastándose. Pero cuando viene el cross, cuando viene el poder está a mí lo que me llama la atención es dice cuando el poder, the power is in the cross. Digo que el poder está en la cruz. Y es verdad, muchas veces nos gastamos toda nuestra vida golpeando y nos estamos desgastando, y donde tenemos la respuesta, que nuestra respuesta está en la cruz. Ahí es donde está el poder. Yo quería orar, quería que los hermanos ministraran una alabanza mientras hoy le pedimos al Señor que cambie esa mentalidad tal vez de víctima que hemos tenido, esa mentalidad de yo no puedo, esa mentalidad de que esos problemas son más grandes que mi Dios, donde podamos entregar esos problemas y empezar a renovar nuestra mente y en pensar que ese gozo del Señor es mi fortaleza. Escrito está, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y yo quería que ustedes terminaran repitiendo eso, y vamos a hacer algo profético. Y dice, soy amado, tengo un futuro, y el gozo del Señor es mi fortaleza. Yo quisiera que se levantaran un momento y mientras los hermanos ministran en la alabanza, bajaran un poquito las luces. Bruno, por favor. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por esta palabra. Oh Señor, yo te pido que tú impartas en esta noche una unción de gozo. No sé cuáles son los problemas, las luchas, las adversidades, Señor, que cada uno de mis hermanos están pasando, pero tú conoces el corazón de cada uno, y sabemos que tú estás en control de esas situaciones. Que tú nos enseñes a tener gozo, a tener ese contentamiento en medio de la lucha. Oh Espíritu Santo de Dios, yo te pido en esta noche que desciendas con poder, que desciendas de una manera sobrenatural, llenando nuestras vidas,
transformando nuestras mentes y sabiendo, Señor, que en ti está el gozo. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sobrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Yo quería invitar a aquellos que tal vez no conocen al Señor Jesús como Señor y Salvador. Quería invitarte a que puedas recibirlo como Señor y Salvador de tu vida. Yo quería invitarlo a que, o invitarte a que puedas dejar que Él se entrone en tu vida, en tu corazón, y pueda empezar a transformar tu vida, tu carácter, y poder disfrutar de ese gozo de Dios, el cual es nuestra fortaleza. Yo quería que la iglesia me acompañara. En aquellos que nos ven por el internet o las redes sociales, quiero invitarte también, si tú no conoces a ese Dios hermoso, ese Dios que tanto servimos y amamos,
el cual nos da ese gozo a pesar de las luchas, a pesar de las circunstancias. Yo quiero invitarte. Y es tan fácil y simple que solamente recibirlo en nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca. Yo quería que la iglesia me acompañara en esta noche. Señor Jesús, en esta noche yo te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. De hoy en adelante puedo participar de las ventajas de ser hijo tuyo y del sacrificio de Jesús en la cruz, el cual pagó por mí. Amén y amén. Yo quisiera saber si alguien aquí por primera vez ha hecho esa oración, ha aceptado al Señor por primera vez. Yo creo que todos aquí en la casa, gloria a Dios. Y aquellos que nos ven por las redes sociales, yo quería orar por si alguien lo hizo. Invitarte que busques una iglesia. Si estás aquí en Miami, te invitamos que nos vengas a visitar. Estamos en el Doral. Señor Jesús, te doy gracias por aquellas vidas que han sido transformadas, que te han recibido como Señor y Salvador. Tu palabra dice que en el reino de los cielos hay fiesta cuando una persona se convierte. Y yo declaro que hay fiesta en los cielos en esta noche, porque tú has traído salvación, has traído una nueva vida y vida eterna, vida en abundancia, Padre, a estas personas que lo han recibido. Padre, yo lo declaro en el nombre de Jesús. Los bendecimos como iglesia. Amén, amén y amén.